Clics de Marketing Online, episodio 9. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 9, del jueves 11 de octubre, programa en el que vamos a hablar de usabilidad, esa palabra mágica que habrás oído en multitud de ocasiones que puede ayudarte a mejorar la experiencia de los usuarios de tu página web. Así que, comencemos. Para empezar, la usabilidad, en general, como concepto genérico, se refiere a la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta en particular o cualquier otro objeto fabricado por los humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. Fíjate que en esta definición ya hay algunos conceptos clave como facilidad, la de utilizar una herramienta o algún objeto en particular, y la tercera elemento clave de la definición sería alcanzar un objetivo concreto. Por lo tanto, cuando hablamos de usabilidad web, sería esa disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web o páginas web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de una forma fácil, cómoda y lo más intuitiva posible. Dicho de otra forma, o en otras palabras, la usabilidad al final tiene el objetivo de optimizar tu web para que la experiencia de tus usuarios sea lo más satisfactoria posible. Eso sí, para que acaben siempre ejecutando aquella acción rentable para tu proyecto o para lo que tu web haya sido diseñada. Si es un e-commerce, pues será al final ejecutar esa compra. Si es un sitio web corporativo, pues al final será que contacten contigo. O si tienes un sitio de membership site o de captaciones, el objetivo de ese sitio al final o de las páginas de tu sitio web va a ser lograr esas captaciones. Pero como ves, al final la usabilidad tiene como fin último que el usuario, aparte de hacerle toda la navegación lo más sencilla posible, es que vaya y logre el objetivo o alcance el objetivo que tú hayas propuesto en cada una de las páginas de tu sitio web. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo hacer un diseño o una web lo más usable posible? Si nos remontamos años atrás, antes los sitios web se desarrollaban o se diseñaban en función de la tecnología o del sistema de programación que estuviese por debajo de la capa visible. Hoy en día, con la implantación y el auge de la usabilidad, la mejor forma de crear un sitio web usable es realizando un diseño siempre centrado en el usuario. Es decir, que sea un diseño por y para el usuario. Debemos siempre ponernos en la mente de nuestros usuarios y pensar cómo ellos van a navegar a través de nuestro sitio web, ya que en nuestro sitio web, cuando nosotros lo estamos desarrollando, en nuestra cabeza puede estar súper claro, pero cuando un usuario nuevo se enfrenta a la navegación que le hemos propuesto, seguramente le van a surgir dudas, de ahí que haya que hacer pruebas o test, exámenes o test, para ver cómo se comportan los usuarios dentro de nuestro sitio web y si realmente van cumpliendo las pautas o las pistas que nosotros le hemos ido dejando para completar esa navegación y completar esos objetivos. La usabilidad web se centra principalmente en 4 elementos de toda página web, que son la accesibilidad, la identidad, la navegación y el contenido propio de la página web. Estos 4 elementos tienen una influencia positiva en el usuario y además le refuerzan la confianza, la satisfacción y la lealtad hacia nuestro sitio web. Veamos con un poquito más de detalle cada uno de estos 4 elementos. Para empezar, la accesibilidad se refiere dentro de la usabilidad a cómo tanto el usuario como los robots de los motores de búsqueda pueden acceder a nuestro sitio web. Es decir, sería el criterio o el elemento básico de la usabilidad. Sin ella, ni siquiera podríamos entrar a la web. Entonces, dentro de este elemento, dentro de esta característica de la usabilidad, existen constantes que debemos tener claras y controlar siempre cuando estamos desarrollando y diseñando nuestro sitio web. Por ejemplo, el tiempo de carga. Ningún usuario espera más de 5 segundos para que cargue una web. De hecho, lo ideal es que nuestro sitio web cargue entre 2 y 4 segundos. 2 segundos para los sitios web en donde no tengamos un e-commerce o no tengamos un volumen de URLs demasiado importante, y 4 segundos para aquellos e-commerce o aquellos sitios web donde hay un volumen de URLs importante. Pero como ves, el tiempo de carga es un elemento vital cuando hablamos de la accesibilidad de nuestra página web. Otro elemento de la accesibilidad sería el contraste del texto. Cuando hablamos de contraste nos estamos refiriendo a esa variable que sería la legibilidad. Si nosotros tenemos un tono de texto en un gris muy pálido y un fondo muy claro, va a resultar una legibilidad muy difícil para el usuario. Mientras que si tenemos nuestros textos en un negro sobre un blanco bien contrastado, pues el texto se va a leer de forma mucho más clara, de forma mucho más fácil. También, ligado con el texto, van el tamaño y el espaciado de los propios caracteres, sobre todo para reducir la falta de legibilidad en aquellas personas que tienen una visibilidad pues, más reducida o que les cuesta mucho más leer textos de tamaño muy pequeño. Date cuenta que cuando estamos en una pantalla no leemos igual que cuando estamos sobre el papel, por lo tanto se tiene que mejorar en la medida de lo posible la legibilidad de nuestros textos. También dentro de la accesibilidad hay que estar también atentos al rendimiento, al tiempo de carga. Ojo con utilizar, ya no digo el Flash, que está prácticamente en desuso, sino también un elevado número de plugins en nuestro sitio que pueda ralentizar el tiempo de carga. Por último, dentro de la accesibilidad tenemos que también tener especial
atención a las etiquetas alt de las imágenes. No solamente porque son importantes para realizar el SEO técnico de nuestra web o esa optimización técnica de nuestro posicionamiento orgánico para Google, sino porque también esas etiquetas alt mejoran y mucho la accesibilidad a nuestra web de todas aquellas personas invidentes. Lógicamente, cuando ellos se conectan a nuestra web a través de su ordenador que tiene incorporado un aparato que les va leyendo el contenido, el texto es muy fácil que ese aparato lo pueda leer, pero las imágenes, si no tenemos definido esta etiqueta alt, ese aparato que tienen los invidentes para poderse conectarse a internet y que les lean la web, no van a leerle ninguna imagen, van a ser contenido completamente desaparecido para ellos. Por lo tanto, tanto para Google y nuestro SEO como para aquellas personas invidentes que puedan acceder a nuestra web, hay que rellenar siempre esas etiquetas alt en las imágenes. Y la última variable a tener en cuenta, el último elemento a tener en cuenta de eso, dentro de esa accesibilidad, sería el tener una página de error 404 personalizada. Si nosotros no cuidamos este ámbito y cuando un usuario accede a alguna URL, o bien que ya no está disponible, o bien que ha tecleado algo mal por error y accede a la típica página de error 404 de nuestro servidor o proveedor de hosting, seguramente le va a dar el aspecto o no le va a dar ninguna opción a poder continuar navegando en nuestro site. Por lo tanto, será una visita que tiene muchas posibilidades que perdamos. Mientras que si personalizamos esa página de error 404, bien con un buscador, o bien con contenidos relacionados, o bien con un simple menú sobre el que pueda luego volver a hacer clic y continuar navegando, será mucho más fácil que ese usuario continúe la navegación a través de nuestro site. El segundo elemento de la usabilidad sería la identidad. Esta propiedad o este elemento refuerza quiénes somos y da un plus de credibilidad tanto a nuestro site como a nuestro proyecto ante nuestros usuarios. Para ello, ¿qué debemos tener en cuenta o qué características debemos tener en cuenta dentro de la identidad? Pues, por ejemplo, el logo, que esté siempre presente en todas las páginas de nuestro site. Ese lema, ese eslogan o esa descripción que aclare el propósito de nuestra web, como aparece en muchas páginas web. Por ejemplo, si te fijas en mi página web, al lado del logo de mi nombre, aparece siempre ese lema, ese eslogan o esa pequeña descripción que aclara el propósito de la web. La tercera característica de la identidad es tener una home, una página de inicio clara que se pueda leer o que se pueda decodificar cuando un usuario entra en nuestro site de forma muy rápida, en menos de 3 segundos. Es decir, ese primer scroll de nuestra home tiene que poderse interpretar en un tiempo rapidísimo para que el usuario pueda decidir si mantiene la navegación en nuestro site o si por el contrario, si no entiende, si no le queda específicamente claro de qué va nuestro site, lo más probable es que sea un rebote en nuestra analítica. La cuarta característica de la identidad sería el tener siempre una sección de quiénes somos o un sobre mí o nuestro equipo, llámalo como quieras, pero debe aparecer quién está detrás del proyecto porque esto da una credibilidad mucho mayor tanto a las personas que están detrás de ese proyecto como al propio proyecto. Y ligado con tener a alguien con quien dirigirse, la última característica de la identidad sería tener una sección de contacto que sea fácil de encontrar, bien a través de los menús, bien a través de los CTA inline, bien a través de la sidebar, donde quieras, pero la sección de contacto tiene que estar extremadamente fácil de encontrar para los usuarios, ya que si nuestro call to action es que nos contacten o que generar esas conversiones en nuestro site, si nosotros ocultamos de forma exagerada la sección de contacto, pues cuanto más difícil se lo pongamos, más difícil será que nos contacten. El tercer elemento de la usabilidad es la navegación, que nos va a permitir medir o definir cómo el usuario avanza entre las distintas páginas de nuestro site. Cosas a tener en cuenta dentro de la navegación es identificar, por ejemplo, fácilmente cómo se puede navegar a través de nuestro site. Algunas consideraciones a tener en cuenta pues es, por ejemplo, tener el menú principal en la parte superior derecha. Al igual que el logo siempre está en la parte superior izquierda, el menú siempre está en la parte superior derecha por convenciones, en este caso, de la usabilidad. Que las etiquetas o los nombres que aparezcan en los menús sean claras, que sean concisas, que no den lugar a errores, no intentes ser demasiado creativo. Por ejemplo, para poner tu sección de contacto, cuando lo más fácil es poner o bien contacto o bien contactar, no pongas cosas extrañas. En cuanto al número de botones y uso de los enlaces, en este sentido, menos es más. Cuantas menos opciones tengas en el menú de navegación, mejor navegabilidad tendrán los usuarios a través de tu site, porque lo recomendado es no tener más de 6 enlaces dentro del menú principal, y ya 6 son demasiados. Si se pueden tener solamente 3 enlaces en el menú principal, mejor que 6, porque cuantas más opciones demos, peor navegabilidad tendrá el usuario. Que el logo de tu proyecto esté siempre visible en la parte superior izquierda, como ya hemos dicho, pero que además siempre tenga un enlace a la home, a la página principal de tu site. Que los enlaces sean coherentes y fáciles de identificar, es decir, cuando tú escribas un link en tu texto, que se identifique fácilmente, bien a través del color, bien a través del sombreado, bien a través de que cambie el puntero del ratón, pero se deben de poder identificar de forma fácil. Y por último, que haya un acceso fácil al buscador de tu web, sobre todo si es una web compleja, con muchas URLs, con muchos productos, con muchos contenidos, se hace vital el tener un buscador y que este buscador esté fácil de encontrar para los usuarios. Y por último, el cuarto elemento de la usabilidad sería el contenido de tu propia página web. En este elemento o en esta característica de la usabilidad debes tener en cuenta, pues por ejemplo, que los títulos principales de tus contenidos sean claros y sean descriptivos.
que el contenido más importante esté siempre arriba. Aquí sigue siempre la regla de la pirámide invertida, como en el periodismo. Lo principal arriba, lo secundario más abajo. ¿Por qué? Porque tiene que estar above the fold. Es decir, lo que decíamos antes cuando hablábamos de la home y del primer pantallazo y del primer vistazo de 3 segundos, aquí sucede exactamente lo mismo. El usuario dedica muy poco tiempo a ver tus contenidos, por lo tanto, si no lo captas en los primeros segundos, es difícil que lo captes en los siguientes segundos. Que haya consistencia tanto de estilos, de tipografías, como de colores. Aquí lo ideal es utilizar una hoja de estilos, una hoja de estilos CSS para que unifique todos los estilos y todos los colores de tu página web. Ojo a los maquetadores visuales, porque cuando diseñas a través de maquetadores visuales las distintas páginas de tu site, es difícil a veces mantener la coherencia entre todos esos estilos y colores y tipografías. Ojo al uso de negritas, cursivas, etc. Hay que usarlas, pero para mejorar la escaneabilidad del texto y que el usuario pueda escanear tu texto y encontrar aquellos puntos relevantes, pero tampoco sin pasarse. Nada de anuncios, a no ser que tu estrategia de monetización pase por ellos, y mucho menos nada de pop-ups, porque Google, aparte que los tiene hipervetados, son un factor de penalización para el posicionamiento orgánico de tu página web. Por último, los textos deben ser concretos, deben estar bien explicados, sigue la máxima de un párrafo, una idea. Y por último, las URLs deben de ser amigables, nada de símbolos, nada de caracteres extraños, sino que deben describir el contenido que albergan. Para ello, acuérdate que, por ejemplo, en WordPress siempre tienes que configurar los ajustes de enlaces permanentes. En fin, espero que te haya despejado algunas dudas y te haya ayudado a aclarar un poco en qué consiste este apasionante mundo de la usabilidad web. Pero si no, para cualquier duda que tengas, ya sea de usabilidad o de cualquier otra cosa, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes y por tu me gusta y comentario en iVoox, que si los dejas me ayudarás a subir en los rankings. Pero sobre todo, gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana viernes para terminar la semana con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, feliz jueves.